En la clase. Los demás nos quedamos, hermanos, para estudiar la palabra de Dios en la siguiente sección de jueces. Recuerden, hemos estado estudiando jueces desde hace algunas semanas, no tenemos realmente tanto estudiándolo, y hemos llegado a esta sección realmente interesante, pero lo vamos a ver en dos partes. Lo vamos a ver en dos partes. El día de hoy nada más podemos verlo como introductorio. Ahorita vamos a ver, el tema de hoy es Samgar y Débora, es decir, el tercer y cuarto juez de Israel. El primer y segundo juez los vimos la semana pasada, que vienen siendo, el primero siendo Otoniel, el segundo siendo Ahod. Otoniel, él tuvo victoria sobre los filisteos, sobre los mesopotamios, y Ahod tuvo victoria sobre los moabitas. Ahod le trajo paz a Israel por un total de 80 años tras la victoria que tuvieron con los moabitas. De hecho, la victoria de Ahod, o la paz que tuvo Ahod por lo que él hizo con Israel, fue el tiempo de paz más extenso que tuvo Israel a lo largo de todo esto. Me refiero fueron 80 años seguidos. Fue el tiempo de mayor paz tras lo que hizo Ahod. Como ya mencioné, Otoniel tuvo victoria sobre los mesopotamios, Ahod sobre los moabitas, y el día de hoy vamos a ver a Samgar. Samgar, él tuvo victoria sobre los filisteos, y posteriormente Débora tuvo victoria sobre los cananeos. La semana pasada, cuando estuvimos estudiando acerca de Ahod, vimos una parte muy sangrienta. Si ustedes recuerdan, Ahod mandó a hacer una daga de un codo y se lo metió en la barriga de un rey gordo, el rey de los moabitas, y le dijo: ahí te encargo esta, ahí me la guardas tantito. Y dice la Biblia que entró hasta el puño, hasta la empuñadura de la daga, y que todo el excremento se le salió. Y después él fue y corrió y fue a buscar el lugar donde podía esconderse para que no lo mataran. Pero Dios dio la victoria y hubo triunfo sobre los moabitas. En esta ocasión, otra vez lo vamos a tener que dividir en dos partes. Y lo vamos a tocar en la segunda mitad, es decir, la próxima semana. Entonces los vamos a dejar con algo de emoción ahí, como las novelas, para la semana que entra. Pero también fue algo muy sangriento. Lo que vamos a ver en el capítulo 4 es algo muy sangriento. Hubo un rey, o más bien general de un ejército, Sísara, que vamos a ver y vamos a leer acerca de él en unos momentos. La semana que entra vamos a ver que una mujer de nombre Jael lo agarró dormido y básicamente agarró una estaca para las tiendas. Si usted conoce qué son las alcayatas, algo parecido a una alcayata, y agarró al cuate que estaba dormido en el piso, y ella agarra la alcayata y agarra un martillo y se la entierra en la sien, le atraviesa todo el cráneo, y ella, Jael, mata a este general militar. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Si se les hizo asqueroso lo de la barriga y el gordo no, esto del cerebro salido por la alcayata es... Ok, pero es la próxima semana. Vamos a dar algo introductorio el día de hoy a todo esto. Comencemos, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus grandes, infinitas misericordias que usted nos da a nosotros cuando no los merecemos. Señor, nosotros no merecemos nada, pero fue únicamente por su misericordia, por su gracia, que nos ha extendido su salvación. Señor, gracias le damos porque usted nos ha puesto en este mundo
para ser felices y estar en paz con usted, pero ciertamente para sufrir también. Y por lo tanto, Señor, le estamos gozosos, muy agradecidos, Señor, por el plan que usted tiene para sus elegidos. Gracias, Señor, por este estudio que vamos a tener el día de hoy en cuestión a Débora y a Samgar. Le pido, Señor, que sea de edificación para mis hermanos, que aprendan un poquito más acerca de la historia de su pueblo escogido Israel. Y, Señor, que recuerden siempre que usted es un Dios de promesas y sus promesas las cumple. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar, hermanos, con el 3:31, si lo encuentro aquí en mi Biblia. Ok, 3:31, Job 3:31. Aquí no, perdón, Jueces. Estoy con lo de la mañana, perdón. Jueces 3:31. Aquí nosotros vemos al tercer juez de nombre Samgar. Dice la palabra de Dios, después de él fue Samgar, o sea, es decir, después de Ahod, ahora el siguiente juez es Samgar. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Eso es todo. La Biblia no nos dice nada más acerca de Samgar. El único otro versículo donde hay mención de este tercer juez es en el capítulo 5, versículo 6. 5:6 dice, no es 5:6. Sí. ¿Sí? En los días de Samgar. No se lo estoy leyendo, ni con lentes veo. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados, recuerden ese nombre, Jael, muy importante, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Pues resulta que Jael es la que vamos a ver la semana que entra, la señora que le metió la estaca en el cerebro al otro compa. Ok, esa es Jael, que ahorita no la vamos a mencionar realmente, pero recuerden ese nombre, Jael. Muy bien. Entonces, esos son los únicos versículos que hay acerca de Samgar. No hay nada más. En ninguna otra parte de la Biblia hay mención acerca de él. Pero aún así es muy interesante. Si nosotros estudiamos de forma detenida estos dos versículos y los nombres y ponemos atención a los significados, resulta que el nombre Samgar no es un nombre hebreo. Samgar no era judío, pero llegó a ser juez de Israel. El nombre Samgar es un nombre hurrita. Yo no sabía que era un hurrita. Tuvimos que investigarlo, bajamos unos libros también para poder ver qué es un hurrita. Resulta que un hurrita, en efecto, es un cananeo. Es decir, de los enemigos de Israel. Pero los hurritas están en la parte montañosa de la zona norte de Siria. ¿Okay? Entonces, lo que es Siria, en la parte montañosa norte de Siria, de ahí específicamente son los hurritas, que nuevamente es una rama de los cananeos. Entonces, el hecho de que uno de descendencia hurrita o cananea estuviera como juez de Israel, ¡wow! Esto es tremendo. Y dice que su padre se llamaba Samgar. Samgar tiene dos significados, dos definiciones en su nombre. Su primera definición significa copero, es decir, como copero del rey, como en el caso de José y los dos criminales con los que estaba, uno era copero. Okay, entonces eso significa Samgar. Pero su otra definición me llamó mucho la atención, puesto que él era no judío o no hebreo. La segunda definición es extranjero sorpresa. Eso significa Samgar. Significa copero o extranjero sorpresa. Y ciertamente para Israel él era, estoy seguro, que un extranjero sorpresa, teniendo esa posición de juez, de ser el tercer juez, cuando él no era hebreo. Ahora,
Aunque las escrituras no nos dicen en ninguna parte que él era prosélito, es de esperarse o está implícito que él tuvo que ser un prosélito judío. No fue originalmente un hebreo, pero se cree que era un prosélito judío, porque de no ser así, jamás lo hubieran aceptado como líder del pueblo hebreo. Entonces, está implícito que él fue prosélito, es decir, que cambió de religión y ahora se hizo judío. Eso es un prosélito, ¿okay? Una persona que cambia de religión. Entonces, él era de Canaán o urrita, y por lo tanto, Samgar en algún punto de su vida tuvo que ser idólatra. De hecho, dice que su padre es Anat. Pues resulta que Anat, su papá, tiene nombre de niña. Anat es nombre de mujer. Para ser específico, Anat es la diosa, es una de las diosas guerreras de los cananitas. ¿Okay? Entonces el papá tiene nombre de niña, Anat. ¿Ah? Después de, ¿mandé? Fertilidad. ¿No era guerrera? ¿Qué dice? Principalmente una diosa semita de la fertilidad. No, pero esa es diosa semita. Esta no es diosa semita. No, ok. Pero hay que verla, porque los semitas son hebreos, son judíos como tal, los semitas. Estamos hablando de los urritas. Entonces es Anat de Canaán, no Anat diosa semita. Okay. Muy bien. Entonces, su papá tiene este nombre de esta diosa Anat. Y ciertamente ellos en algún punto pues sirvieron a Baales y demás. Entonces Samgar, es interesante que él es ese extranjero sorpresa. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, dentro de esta cosa con Samgar, dice que él mató a 600 filisteos con una aguijada de buey. No se confundan, una aguijada no es quijada, porque en el caso de Sansón, él sí mató a un montón de filisteos con una quijada, pero esta no es quijada, es aguijada. ¿Qué es una aguijada? Básicamente esto. Es el palo con una punta y servía para poder guiar a los animales de arado, para los bueyes. Entonces, cuando iban a hacer los surcos, para que los surcos del campo estuvieran rectos y bonitos, si empezaba el buey a moverse a un lado, ¡tas!, le daban en las costillas con la aguijada y se movía y caminaba y ahí iba haciendo su surco bonito, y luego se iba moviendo para el otro lado y ¡tas!, le picaban en la otra costilla y se endereza. Esta es una aguijada como tal, o bueno, se supone. ¿Okay? Entonces él tomó una aguijada y la utilizó para matar a 600 filisteos con esta. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos la referencia de una aguijada. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, hablando con Pablo, recuerdan, hay un versículo muy importante donde cuando Saulo es caído del animal y ve el resplandor más sublime, más brillante que el del sol, y se quedó ciego en el camino a Damasco. En aquella ocasión, en Hechos capítulo 26, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo se le apareció resucitado y le dice: dura cosa te es tener cosas o hacer cosas contra el aguijón. Vamos a verlo para que lo lean. Hechos 26, 14. Esa es la palabra de Dios. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, él estaba corriendo de Dios y Dios se enojaba y Dios le picaba las costillas de alguna forma para que éste se enderezara y eventualmente llegara a sus pies.
Entonces eso es lo que significa dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios estaba enderezando el camino de Saulo hasta que éste lo reconoció como Dios, Señor y Salvador. Muy bien, entonces eso es una aguijada. Entonces eso es lo que hizo Samgar, y después de eso no sabemos absolutamente nada de él. Ahora, sabemos que su trabajo como juez fue muy corto, porque si nosotros nos adentramos a Jueces capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano. Y ahí empieza un poquito más adelante a hablar acerca de Débora. O sea que debería de decir el 4:1: después de la muerte de Samgar, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, porque viene en orden. Primero era después de la muerte de Otoniel, Israel empezó a hacer lo malo. Después Dios les dio a Ahod. Después de Ahod viene el siguiente: después de la muerte de Ahod, Israel volvió a hacer lo malo y Dios les envió a Samgar. Y se supone que después debería de ser, después de la muerte de Samgar, es Débora, pero así no se menciona. La razón es porque, aunque la Biblia no nos dice qué pasó con Samgar, aparentemente él tuvo un tiempo como juez de Israel muy corto. No sabemos nada más de él. Pero entendemos que Débora, por lo tanto, la cuarta juez, venía siendo contemporánea de Samgar. Entonces viene siendo contemporánea de Samgar, pero no sabemos qué pasó con él. Entonces vamos a empezar leyendo los versículos 4, 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín. Interesante ese nombre, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y la capital de su ejército se llamaba, y el capitán, de su ejército se llamaba Sísara. Muy importante, Sísara. Este es el que muere por la alcayata. Entonces, tenemos aquí a Jabín. Jabín, este nombre en realidad es un título. No es un nombre como Pancho o Juan. Jabín viene siendo un título, es decir, como Asuero, como faraón, como rey, como César. Hubo muchos Césares. Entonces, o Jerjes, o Artajerjes, todos estos que eran asueros también. Este viene siendo Jabín, es el título que se le da, presidente. Entonces, no había uno en particular, había muchos Jabines. Este Jabín, en Jueces, podría ser el nieto o el hijo de otro Jabín que aparece en las Escrituras en el libro de Josué. Entonces vamos rápidamente, vamos a regresarnos al libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 11, de hecho todo el capítulo, pero habla de este tema, pero vamos a ver el 11.1. Dice Josué 11.1: cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje de Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, el rey de Aksaf. Entonces todo el capítulo 11 de Josué trata de este asunto o otro evento que hubo, una guerra entre Israel y Jabín. Pero esto ocurrió muchos años antes. Y en esa ocasión, en Josué 11, Israel tuvo victoria. Tanto así que los israelitas quemaron la ciudad de Jabín. Vamos a leerlo. Josué 11:13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel. Únicamente a Hazor quemó Josué. Entonces, de todas las ciudades cananitas, Josué no quemó a ninguna más que la principal. Es decir, Hazor, de donde viene Jabín, donde estaba su trono. Una o dos generaciones después, Jabín, el nieto o el bisnieto o algo así, decide que va a hacer una revancha, una venganza
en contra de Israel por haber quemado a Azor. Entonces, este Jabín, en venganza de la derrota que había tenido a las manos de Israel, decide él ser vengativo y va y él derrota a Israel y los hace pedazos. Y nos dice en Jueces capítulo 4, versículo 3, que ellos gobernaron a Israel. Jabín gobernó a Israel por 20 años. Dice que de una manera cruel, los oprimió con crueldad por 20 años, como consecuencia de la victoria o de la pérdida previa que habían tenido. En esta ocasión, Dios pone a una mujer de nombre Débora. Débora es especial. Débora es muy especial. Realmente, para el género femenino, ella es una modelo a seguir. Muchas mujeres a lo largo de la historia, muchas mujeres cristianas a lo largo de la historia, han utilizado a Débora como una de las grandes mujeres de la Biblia, ejemplos a seguir, y ciertamente lo era. Ella fungió, era una mujer poderosa, y fungió en diferentes labores. En el versículo 3, nosotros podemos ver aquí en Jueces 4, 4:4, en Jueces 4:4, nosotros podemos ver 3 de sus ocupaciones. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora. Entonces ella era la juez. Segundo, ella era profetisa. Entonces era juez y profetisa. Y encima de eso, ella era esposa. Su esposo, su marido, se llamaba Lapidot. ¿Okay? Entonces fungía como mujer, sus labores de juez, sus labores de profetisa y su labor de ser esposa. Eso es una carga muy grande. Una mujer verdaderamente virtuosa. Por si fuera poco, ella también era madre. Eso lo podemos ver en el capítulo 5 y versículo 7. Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Pero no solamente ella era madre literal, sino que ella fungió como madre de Israel. Ella tenía muchas labores. Una mujer virtuosa, ciertamente. El nombre Débora como tal es muy hermoso. Las mujeres hebreas, las familias hebreas, le daban a sus hijas, al sexo femenino, al género femenino, siempre le daban nombres de cuestiones de la naturaleza, como flor, miel, ese tipo de cosas. Pero en el caso de Débora, su nombre también es muy bonito. Su nombre significa abeja. ¿Okay? Eso es lo que significa Débora, abeja. ¿Okay? Entonces, esta abeja se levantó en guerra para defender su colmena. Y la defendió en gran manera. Ella le dio a Israel una paz por muchos años. Dios le dio a Israel, a Débora, por cuestión de gracia. Pero también Dios le dio a Israel, a Débora, por cuestión de humillación. Tenemos que entender que en aquellos años, como en muchos lugares hasta el día de hoy, la sociedad de Israel era una sociedad donde el género masculino era el dominante. El patriarcado
el hecho de que una mujer fuese juez sobre Israel, aunque sí fue por gracia de Dios, fue por cuestión de humillación. Otra vez, ¿por qué? Porque Israel se estaba portando como un montón de niños. No estaban obedeciendo. Estaban haciendo sus berrinches como nación y haciendo un montón de desastres. Y Dios les tuvo que poner a una mujer para que fuera madre de aquellos niños. Hay un par de versículos también donde hay una demostración de que era una humillación, o por lo menos era algo inaceptable para el hebreo ser dominado por una mujer. Pero vamos a ver uno nada más. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 y versículo 12, dice la palabra de Dios aquí. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y las mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Realmente, el hecho de que una mujer se enseñoreara de un varón en Israel era inaceptable. Por lo tanto, el hecho de que la nación fue regida por una mujer era por gracia de Dios y por cuestiones de humillación a ese pueblo. Ella no solamente gobernaba como juez, sino que, como vimos, también era profetisa. Hubo muchas profetisas en la Biblia. La más conocida definitivamente es Débora. De todas las profetisas que se mencionan en la Biblia, Débora es la amada, es la reconocida, es la que realmente se distingue entre todas las demás. Pero nada más para ver algunas. Estaba Miriam, la hermana de Moisés. Vamos a verlo, Éxodo, capítulo 15 y versículo 20. Miriam, ¿por qué dije María? Tiene dos nombres. Ah, ok, bien. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, que obviamente también era hermano de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Okay? También tenemos a Hulda. Es así, nadie las conoce, ¿verdad? ¿Okay? Hulda. Yo pensaría que sería el masculino de Hilda, pero no, Hulda. Vamos a verlo. Nehemías, perdón, Segundo de Reyes. Capítulo 22 y versículo 14. 22:14 de Segundo de Reyes. Nos dice la palabra del Señor. Entonces fueron el sacerdote Elías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva. Había otra que menciona la Biblia que no es muy conocida, Noadías, la profetisa Noadías. Vámonos a Nehemías. Nehemías, capítulo 6 y versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Bueno, también está Ana en Lucas, y en el Nuevo Testamento también tenemos las 4 hijas de Felipe. Las 4 hijas de Felipe que vienen en Hechos 21. Entonces, estas son las profetisas que aparecen en las Escrituras, pero definitivamente Débora es la más amada y la más reconocida de todas. Muy bien. Versículos 6 al 8 de nuestra lectura. Y lo que se me hace interesante, a mí me cae muy bien Débora. Débora hacía sus litigios y sus juzgados de debajo de un árbol.
Eso me gusta a mí. No lo hacía en un edificio, no lo hacía en un lugar así específico, debajo de un árbol, y la gente, los habitantes de Israel iban a ella debajo de ese árbol para que ella los juzgara. Eso me gusta. Muy bien. Va. Entonces, 6 al 8. Ok, 4, 6 al 8. Y ella envió a llamar a Barak. Muy importante ese nombre. Hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Es decir, que él era de la tribu de Neftalí. Y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón. Así será capitán del ejército de Jabín, con sus carros y ejércitos los entregarán en tus manos. O sea que ella manda a hablar a Barak y le dice: a ver, Barak, ¿qué no Dios te dijo a ti que tú tienes que tomar a 10,000 voluntarios, 10,000 soldados para ir a hacer batalla en contra de Jabín? Él te dijo que tomaras 10,000 voluntarios, unos de Neftalí y de tu propia tribu, y los otros ¿qué era? Zabulón, ¿no? ¿Qué era? Sí, Zabulón, ¿no? Sí. Ok, entonces tienes que traer, van a ser 10,000 de Neftalí y de Zabulón, entre los dos, y que Dios te daría la victoria. Yo creo que Barak se quedó así como, ¿y tú cómo sabías eso? Recuerden, ella era profetisa. Es decir, que Dios le dijo a Débora que él ya había hablado con Barak y que ya le había prometido a Barak que si él iba con estos 10,000 hombres, él tendría la victoria sobre Jabín. Y la idea, si ustedes ven, es la idea de un... ¿cómo se llama esa palabra? Es una palabra militar. Emboscada, una emboscada. ¿Okay? Técnicamente, esto es una emboscada. Porque Dios es quien está escogiendo el lugar de batalla. Ahí en el versículo 7 nos dice: y yo, es decir, Dios, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos los entregaré en tus manos. Es decir, que Dios escogió el lugar específico donde esto se llevaría a cabo. Y Dios está diciendo los que los llevaría a este arroyo y que ahí atraería al ejército de Jabín. ¿Cómo los atraería? Los atrajo con los 10,000 soldados que Barak iba a conseguir. Es decir, que los 10,000 soldados originales, que ya vimos que son entre Neftalí y Zabulón, terminan siendo de la carnada. Los 10,000 son la carnada. Y el ejército de Jabín iba a ver a esos 10,000 y iban a decir: ¡ay, sí podemos con estos! Y los 10,000 se iban a internar cerca de este arroyo, en este lugar, y se iban a internar ahí. Y el ejército de Jabín iba a venir detrás de ellos. Pero ¿saben qué? No eran solamente 10,000. Porque cuando llegaron ahí estaba la emboscada lista. Había otras 30,000 tropas adicionales esperando para matar al ejército de Jabín. Vamos a verlo. Se integraron como voluntarios a la guerra la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés occidental. Vamos a verlo, versículo 14, 4:14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara. Bueno, eso es más, ¿dónde estoy? Hermanos, perdí mi versículo.
Bueno, ahí debe de estar. Déjenme nada más buscar aquí rápido. Hermanos, tengo los versículos equivocados. Bueno, voy a tener que debérselos, hermanos, porque algo hice aquí. El asunto es este. Se le unieron a esos 10,000 del ejército, de la tribu de Benjamín, de Efraín y Manasés occidental. ¿Okay? Deberían de haber sido más voluntarios, no nada más esos. Sin embargo, las tribus de Rubén, de Dan, de Aser y de Manasés del oriente, estos no aceptaron la invitación a la guerra. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos involucrarnos en esa guerra, pero estos otros sí, Benjamín, Efraín, Manasés occidental y de Isaacar. Entonces, esos son los que fueron a la guerra. Se juntaron un total de 30,000. Más los 10, 40,000. Los primeros 10,000 eran carnada, entran a esta zona del río y llegan estos adicionales 30,000 que ya estaban esperando y hacen pedazos al ejército de Jabín. Y Sísara, el capitán del ejército de Jabín, sale corriendo por su vida. Pero es más adelante. Lo veremos la semana próxima. El asunto es de que Débora dijo, vamos a creer por fe en que Dios nos va a dar lo que Él nos prometió. Él te prometió que te daría esto, entonces te lo va a dar. Vamos a ver Romanos. Bueno, vamos a ver primero esto. Jueces capítulo 4, versículos 15 al 17, que ya leí un pedazo, pero algo sucedió aquí. Les digo, algo pasó con mis notas. Era 5, 14 y 15. 5, 14 y 15. 5, 14 y 15. Sí, gracias hermano. Eres un genio. Ok, Jueces 5, 14 y 15, vamos a verlo. De Efraín vinieron los radicados en Amalek en pos de ti, Benjamín, entre sus pueblos, de Maquir descendieron príncipes de Zabulón, los que tenían vara de mando, caudillos también de Isaacar, fueron con Débora y con Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. Entonces sigue más adelante que algunos no quisieron formar parte del acto bélico, pero estos sí. Entonces Débora dice, Dios nos prometió, estos son los 40,000 que tenemos, vámonos. ¿Sabes? Entonces se van a la guerra. Vamos a leer ahora sí Jueces 4, 15 al 17. Y Jehová quebrantó a Sísara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Oraset Goim, y todo el ejército Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie de la tienda de Jael, a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber. Todos esos detalles los vamos a ver la próxima semana. Okay. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra de nuestro Señor nos dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Barak oyó y Débora oyó a la palabra de Dios y creyeron con fe y Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, muchas cosas ocurren entre todo esto que no hemos explicado. Hemos dejado muchas lagunas. Ciertas las he dejado por la conveniencia de agregarlo la semana próxima. Okay. Pero este campo de batalla, donde se llevó a cabo esta pequeña guerra, es un lugar muy famoso para batallas. Este campo de batalla, este mismo lugar donde Dios destruyó a Sísara y al ejército de Jabín, este es el mismo lugar donde Gedeón más adelante en los versículos 6 y 7 derrocó a los
madianitas, en el mismo lugar. Campo de batalla muy importante. Pero no solamente Gedeón y Barak tuvieron victoria en este lugar, sino que en este mismo lugar, ahí fue donde el rey Saúl murió. En ese mismo campo de batalla también falleció el muy querido y grande rey Josías. Él ahí también cayó en guerra. Pero lo más interesante y que está por venir es que ese mismo lugar donde se batalló Débora y Barak en contra de sus enemigos, es el mismo lugar que es conocido como Esdraelón, es decir, Armagedón, es decir, la batalla futura que estamos ansiosos por ver para que ya venga el milenio. Es ese mismo lugar. Entonces, es un campo de batalla muy conocido. Vamos a continuar. Regresamos a Jueces capítulo 4, versículos 8 y 9. Ahí nos quedamos. Vamos a continuar. Barak le responde a Débora, ¿no? Porque Débora le dijo, ¿qué no Dios te dijo que te iba a dar la victoria y que fueras con 10,000 hombres? Ok, ¿sabes? Entonces, Barak le responde, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no voy. Es decir, pongan atención, hermano. Barak recibió palabra directa de Dios. Y Dios le dijo a Barak, si tú llevas estos 10,000 te voy a dar la victoria. Y Barak dijo, si Débora no voy, yo no voy. Es decir, que él estaba dispuesto a desobedecer una orden directa de Dios por un berrinche. No, Débora, si tú vas, yo sigo, si no, no. Estaba dispuesto a desobedecer un mandato directo de Dios que fuera. Pero ¿saben qué? Eso es muy normal. Moisés no quería obedecer. Eso lo podemos ver en Éxodo 3 y 4. Moisés no quería obedecer. Gedeón, el muy famoso Gedeón, él tampoco quería obedecer. Eso lo vamos a ver en Jueces 6. El profeta Jeremías, él tampoco quiso obedecer. Se lo pueden ver en Jeremías 1. Y claro, se puede dejar atrás a Jonás, quien tampoco quiso obedecer. Pero últimamente, por voluntad de Dios, se hizo. Y Dios les dio la victoria como les prometió. Si tú estás en contra de la voluntad de Dios y dices, yo no quiero, y tú te niegas, créeme que aunque no quieras, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios porque no depende de ti. Si Él tiene algo listo para ti, Él tiene algo listo para todos nosotros. Pero si tú no quieres, si tu actitud es negativa, de todos modos, aunque no quieras, vas a terminar haciendo su santa voluntad. Aunque sea las malas, aunque te trague una ballena y te vomite, de todos modos vas a terminar haciendo la voluntad al cual Él te ha llamado. Su voluntad. Ok, muy bien. Versículo 9. Ella dijo, fíjense lo que dijo Débora. Débora dice, sí, yo voy a ir contigo. Yo voy, no tengo miedo a los balazos. Vámonos. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces le dijo, sí, yo voy. No hay temor a los balazos, yo no soy alérgica al plomo. Pero si yo voy, ¿sabes qué? El crédito no va a ser tuyo. El crédito va a ser de una mujer. Aún más humillante.
Pero ¿saben qué? Débora no se estaba hablando de ella. Débora no estaba hablando de ella, que la victoria sería de Débora y que el crédito sería de ella como mujer, sino que ella estaba hablando de Jael, la mujer que terminaría con la vida de Sisera. Hermanos, aquí la vamos a dejar. Vamos a ver todo la semana próxima para ver los detalles de toda esta guerra en donde Dios les dio la victoria a Débora junto con Barak. Espero, hermanos, que esto haya sido de una bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de Samgar y de esta gran mujer de Dios, Débora la abeja. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por esta historia verídica de la historia de su pueblo Israel. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo acerca de ellos y de estos jueces, de las tremendas labores a las cuales usted les llamó a trabajar y participar, en este caso a Samgar y a Débora, excelente, tremenda mujer, la cual hasta el día de hoy es una de las grandes modelos a seguir para nuestras hermanas, y no nada más para el género femenino, sino también para nosotros como varones, Señor. Gracias, Señor, porque usted humilló a Israel, que eran unos niños pequeños, y les dio una madre adecuada, que fue Débora, para con ellos. Gracias, Señor, por la victoria que usted prometió y la dio. Sabemos, Señor, también que usted nos ha prometido a nosotros una victoria en el futuro, y lo hará, porque usted es fiel a cada una de sus promesas. Su palabra es fiel y verdadera, y para nosotros que hemos sido hechos sus hijos, lo creemos. Gracias, Señor, por sus promesas y por su fidelidad, por amor de su nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén.